Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en todas las plataformas de radio y televisión Martí. Esto es Venezuela Hoy. Hoy precisamente tengo invitado a tres abogados, aunque una de ellas se ha desempeñado más como escritora, que es Nazli Kalinina. Ella va a hablar de su libro también que ha hecho sobre los presos políticos en Venezuela, una tragedia y el mejor símbolo de que vivimos una narcodictadura. Ninguna democracia tiene a presos solamente por pensar diferente. Tengo a la querida abogada Adriana Viginanza. Gracias, Adriana, por estar nuevamente con nosotros en estos espacios de radio y televisión Martí, y al abogado José Amalio Graterol, representante en Estados Unidos de María Corina Machado del Partido 20 Venezuela. Voy a comenzar con Nazli. Se me volvió a ir José Amalio Graterol. No te me vayas, no hagas nada en el teléfono, José Amalio, por favor, para que te quedes allí pendiente. Comienzo contigo, Nazli. Vamos a hablar un poco de esta situación de los presos políticos y ese libro que tú escribiste, que nos va a mostrar la portada allí. Buenos días, antes que nada, muchísimas gracias por tu invitación. Y sí, mira, esta es la portada de mi libro, Jesús Marcano, el abuelo de los presos políticos. Y toqué el tema porque realmente es una tragedia que actualmente existan, de acuerdo al Foro Penal, 320 presos políticos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacerlo como cuento y para niños? Porque sencillamente estos niños, nuestros niños actualmente, están creciendo con esas palabras, preso político. ¿Qué es un preso político? ¿Cómo tú le puedes llegar a explicar un término tan difícil a un niño? Entonces, por eso hice este libro bilingüe, con ilustraciones muy amenas, muy suaves, porque recuerdo, y bilingüe porque la mayoría de los niños acá aprenden a leer en inglés, no en español, y entonces quise que fuera educacional, que ellos puedan aprender bien español o inglés con el libro. Claro, para que nuestras generaciones no pierdan ese tema importantísimo, que es un preso político, qué significa y qué importancia se le da cuando hay presos políticos en un país como Venezuela. Adriana, la situación, fíjate, son 320, hay un hundimiento en esta crisis humanitaria que vive Venezuela actualmente. Adriana Viginanza, como abogada, ¿qué nos dice el día de hoy? ¿Cómo está viendo esa Venezuela desde la distancia? Bueno, terrible, no ha mejorado para nada, al contrario, de hecho el propio número de presos políticos tampoco es tan así, consta 320 exacto, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pedirle al régimen que, sobre todo con el tema de los presos políticos militares, nunca las cifras se dan como debe ser y se le está pidiendo que las publique y que se le respete el derecho de la vida. Hace poco un muchacho, un teniente, que según entiendo, para ser teniente tienes que apenas casi acabas de salir de la escuela militar. Sus padres salieron pidiendo desesperados fe de vida del muchacho, tenían conocimiento que lo estaban torturando en una de estas instalaciones de Venezuela de presos políticos, no me acuerdo si es el SEBIN o cuál de todas, pero esa situación no ha amainado, por el contrario, cualquier pequeñita levantamiento, cualquier queja que haga o el pueblo o cualquier persona, conozco otra persona, un pobre comerciante, un señor de 60 y pico de años, que porque se quejó de las tarifas del aseo urbano en Chacao, además un municipio que se supone que además tiene la oposición, pues lo han metido preso, Alejandro, y está padeciendo porque sufre de, no sé si es de tensión alta
falta, o sea, está a punto de morir el hombre porque reclamó por un servicio público. O sea, la situación es verdaderamente preocupante, no ha mejorado para nada. José Amalio, tu posición como representante de María Corina Machado, en las últimas horas, por cierto, ella tuvo una posición que ha sido bastante comentada en las redes sociales contra la dictadura. Nada sorpresivo, porque es lo que vemos nosotros, los que estamos en el exilio, lo que ve la mayoría de la gente, pero no los gobiernos que siguen respaldando, los regímenes que siguen respaldando a esta dictadura. ¿Qué dice el abogado José Amalio Graterol? Bueno, llegamos al momento donde ya el tema de Venezuela no es un tema de los venezolanos nada más, es un tema que viene haciendo muchísimo daño en toda la región latinoamericana y sobre todo en el hemisferio occidental. Ayer lo decía también un secretario de Estado, el problema de Venezuela es una amenaza continental. Ya el problema de Venezuela no es que si un niño se está muriendo, que nos está ocurriendo esa desgracia, que si alguien no tiene la medicina, que si el hospital está lleno, sino que es un régimen expansionista por toda Latinoamérica y el hemisferio. Y mientras los países sigan creyendo que con diálogo, que con unas elecciones regentadas por la misma banda criminal que está en el poder, pudiéramos llegar a una solución al tema de Venezuela, mientras andan pensando en eso, que son simplemente fantasías, entonces el régimen sigue expandiéndose por toda Latinoamérica y se sigue convirtiendo cada día en una amenaza mucho más robusta, mucho más fuerte para todo el hemisferio. El tema está en que creo que todos los venezolanos debemos estar conscientes de que el problema de Venezuela no se soluciona por las vías democráticas. Perdimos la democracia. No hay democracia en Venezuela. En Venezuela hay una tiranía generada o manejada por una banda de criminales que está en el poder, aupada y apoyada por grupos terroristas y de narcotráfico, que es lo que hemos llamado el conglomerado criminal. Entonces hay que entender de una vez, en Venezuela no hay democracia, por lo tanto la solución al problema venezolano no es por vías democráticas, es por vías de fuerza. Bien lo decía ayer María Corina Machado, el tema de Venezuela es como un secuestro. Los secuestradores solo dialogan cuando están rodeados y saben que van a ser abatidos. Mientras tanto, no dialogan, sino que mantienen el secuestro, siguen pidiendo rescate y si están en un sitio encerrado, piden hacer cómo hacen para salir, pero solo cuando están rodeados. Y el régimen venezolano, lamentablemente, no está rodeado porque las señales que se han venido dando desde el exterior es no vamos a utilizar la fuerza. Vean el Grupo de Lima, no queremos utilizar la fuerza. Vean el tema del TIAR, cómo los países latinoamericanos decían que no se debe aplicar el artículo 8, que es el que establece que se puede utilizar la fuerza para sacar este régimen. Mientras le dejen a la libre a ese régimen estar en el poder y que ellos puedan presentar al mundo que es una normalidad lo que hay en Venezuela, que no es una tragedia, que no es una catástrofe, sino que simplemente hay problemas, entonces se mantendrá en el poder. Mientras todos los venezolanos no estemos conscientes de que hay un secuestro del país, de que son criminales y no políticos, y que no hay democracia y por lo tanto no se puede solucionar el problema por vías democráticas, vamos a mantenernos en este mismo Pero situación. fíjate, Adriana, estamos todos claros, y yo creo que es la mayoría de los venezolanos los que estamos claros, con los ojos abiertos, entendiendo lo que está ocurriendo en el país. Son pocos y es un liderazgo político que además se va desmoronando. Fíjate que ahora Argentina se sale el Grupo de Lima y le manda a decir al resto de los gobiernos que no es que va a dejar o cambiar su posición con Venezuela. Entonces, eso es lo que vamos a ver, una pérdida de apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado, pero la miseria, los presos políticos, la falta de comida, medicina, diésel, ¿va a seguir ahondándose en Venezuela? Bueno, por ahora sí, lamentablemente lo que dice José Amalio es verdad. En ese sentido yo siempre he sido muy dura con la comunidad internacional, ha sido demasiado blandengue con este problema, probablemente porque sus propios gobiernos están infiltrados de los mismos intereses del narcotráfico que están dominando en Venezuela. O sea, ¿a quién le vamos a...? No hay que tapar el sol con un dedo. Es el narcotráfico, es crimen organizado a nivel internacional, debería aplicarse el Estatuto de Roma. Es más, yo tengo ideas, aquí en Estados Unidos no se ha hecho tampoco lo suficiente, pero cuando uno se enteró de cómo estaban las cosas aquí en Estados Unidos, tampoco estaban muy santas que digamos. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la esperanza? Por otro lado también, Estados Unidos, que vengan, por ejemplo, que por fin puedan sacar información valiosa de Alex Saab, el narcotraficante y financista hasta de terrorismo a nivel internacional, porque maneja las finanzas y con eso se pueda debilitar el crimen organizado.
porque hasta que ese crimen organizado no se le empiece a tratar como tal, y lo que está en Venezuela en el poder es eso, se va expandiendo, como dice José Amalio, ya está, Argentina resucitó, por ahí están diciendo que otra vez va a volver a Lula al poder, un hombre convicto y confeso, condenado por corrupto, que las leyes de los países no podrían permitir que una persona de esa naturaleza ni siquiera corra para una elección ni de concejal de un municipio, ¿ok? Sin embargo, parece que el riesgo existe, porque el crimen no se va a parar solo, lo tenemos que parar las instituciones y las personas que están a cargo de esas instituciones y pedirle mucho a Dios que no las infiltren, porque de eso también hay. Nasbly, oyendo a José Amalio y a Adriana Vigilanza, como abogados tienen además un recorrido, un enfrentamiento mayor a lo que es esta narcotiranía con la que estamos luchando, pretendemos luchar. Tú eres más joven, la más joven de este grupo, de este cuarteto de personas que estamos conversando ahora, y has decidido hacer este libro, el libro de la historia de lo que son los presos políticos para llegarlo a los niños. ¿En algún momento te has planteado, viendo este panorama, que Venezuela está perdida? No está perdida. Si perdemos la fe, lo perdemos todo. Perdemos la esperanza, no vamos a ninguna parte. Yo pienso que Venezuela va a volver a ser lo que fue y muchísimo mejor. De verdad que sí. O sea, yo tengo toda mi familia en Venezuela y no veo la hora de volver a mi casa y de abrazarme. Pero eso es una fe que la tengo yo, la tiene José Amalio y comparto muchísimo con Adriana Vigilanza. Pero de la fe a los hechos, ¿qué hechos tú crees que deberían darse para conquistar pues esa ilusión que tú tienes de volver a encontrarte con tu familia en Venezuela? La educación. Tenemos que empezar por allí, aceptar los hechos. Por eso justamente creé el libro, para que nuestros niños entiendan lo que está pasando en Venezuela, en este caso específicamente con los presos políticos, porque si no entendemos lo que está pasando, pues nunca vamos a conseguir la solución a ellos, a los problemas que estamos viviendo. Ana, tendremos que hacer un libro parecido, me candidateo, como dicen por allí, a escribirlo contigo, porque no solo los niños, hay muchos adultos que todavía quieren negociar, como decía José Amalio, quieren sentarse a hablar con dictadores, quieren llevar o hacer acuerdos, como le pasó desafortunadamente a Juan Guaidó en las últimas horas, hacer una alianza con la dictadura, con el sistema COVAX para llevar, y ya el régimen, el dictador le dijo que no va a aceptar ninguna vacuna que él no autorice. Entonces, tenemos que educar también a esta gente, ¿o no? Sí, claro. Bueno, mira, ahorita casualmente acabo de dar otra entrevista donde se me preguntó por los resultados de una consulta que fue muy criticada, pero yo creo que no se comprendió bien qué estaba pasando con la consulta. En la consulta había una pregunta que nosotros tratamos que Guaidó hiciera lo que nosotros como pueblo queremos hacer. Es decir, fíjate, y vuelvo a la comunidad internacional, en Colombia les obligan a aceptar un supuesto acuerdo de paz con un grupo armado que es las FARC, porque supuestamente se iba a desarmar y es beligerante, ¿no? Grupo armado que, por cierto, ahora va a tener candidatos en las elecciones venezolanas, cualquiera que sea que venga, porque se habla de unas elecciones en tiranía, una locura. Pero además ya careta quitada, van a ser partido político, lo único que nos faltaba, pues. Pero se les impone un acuerdo por el que votó la mayoría que no, pero con una triquiñuela se los imponen. En cambio nosotros, que pusimos en esa consulta una pregunta que pedía el auxilio de la Fuerza Internacional para salir de este régimen si no aceptaban y una cantidad de condiciones, pues ese acuerdo nadie lo menciona, no sirve para nada. Bueno, nos toca a los ciudadanos seguir pidiendo lo que sabemos que nos corresponde pedir, porque si no, los políticos no lo van a hacer, salvo María Corina. No, lo demás ya demostraron que ese no es su lenguaje, porque es políticamente incorrecto, porque la agenda cool es la agenda de la izquierda, que ellos son todos paz y amor, pero por detrás, a Dios rogando y con el vaso, te están dando durísimo, porque todo el tema de Black Lives Matter aquí, todos son revoltosos duro, pero entonces nada más ponen en evidencia que si los grupos supremacistas blancos, cosa que tampoco estoy de acuerdo con ella, pero hay dos caras de la moneda, los extremos son extremos los dos, no que uno solo nada más. Te lo digo porque estoy viendo una agenda clarita, hoy es un programa de Moisés Naín, todo dirigido al desarme de la población norteamericana. A mí me parece que con una función hipócrita, que no es que se van en los atentados suicidas como el de este hombre en Colorado, o los atentados, crímenes por disparos de armas, sino más bien como evitar que la gente tenga cómo defenderse de un grupo, de una situación como la venezolana, donde las armas están todas de un solo lado, se usan duro para someterte,
que es los partidos de izquierda armados, como el PSV, que lo dicen sus estatutos sociales, es un partido armado. Por lo tanto, es nuestro primer argumento: nosotros no podemos ir a unas elecciones con un partido político armado, ahora doblemente armado, porque está con la FARC, que tampoco nunca se supo dónde dejó las armas con ese bendito acuerdo de paz que apoyó Noruega. Pésima la gestión. Parece toda una agenda global para acabar con el bien en vez de para hacer que la gente de bien tenga protección, que es para lo que se quiere aquí la segunda enmienda, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos conversando con Nazli Kalinina, escritora, José Amalio Graterol, abogado, y Adriana Vigilanza, también abogada. José Amalio, hablando de armas, lo que hemos visto en los últimos días, que hemos reportado que ocurre en la frontera, en los estados fronterizos con Colombia, lo que está pasando también reportado desde hace meses en el arco minero en el estado Bolívar, esto que también mencionaba Adriana Vigilanza de la FARC, los helenos, el ELN, este grupo disidente, la actuación del régimen de Maduro para acabar con algunos grupos porque le hacen daño a Iván Márquez y a Santrich, que están viviendo y caminan por Venezuela y hacen negocios en Venezuela, el trasiego de drogas, armas, etcétera. ¿Cómo se va a controlar eso si parece un monstruo de 1000 cabezas indetenible? Bueno, Alejandro, tenemos más de 4 años señalándole al mundo que en Venezuela es el paraíso del terrorismo internacional. Y ahora, desde hace 4 años decimos, no es solamente en la frontera que está la FARC, la guerrilla, sino que ya están adentro de los estados, dentro totalmente de Venezuela, captando adolescentes, captando muchachos para generar su ejército de esa guerrilla, que es simplemente una organización narcoterrorista que está implantada hoy en Venezuela. Más de 4 años diciendo que lo que está ocurriendo en Venezuela es una amenaza para el hemisferio, y todo el mundo se puso la venda en los ojos y no le importó. Hoy vemos cómo empiezan los ataques, una guerra que está viviendo Venezuela, porque no quisieron hacer caso a las alertas que se prendieron. Hoy les prendo otra alerta. Toda la zona oriente de Venezuela está llena de campamentos de Hezbollah, del Hezbollah. ¿Es o no una amenaza el Hezbollah contra los Estados Unidos? ¿Es o no una amenaza ese grupo terrorista internacional contra el principal aliado de Venezuela en la búsqueda de libertad, que es los Estados Unidos? ¿Hasta cuándo se sigue tratando como políticos a quienes son criminales? ¿Hasta cuándo se sigue hablando de elecciones? ¿Hasta cuándo el señor James Story, desde una comunicación por televisión, acomodadito, con atrás que diga embajada virtual, sigue diciendo que Venezuela se soluciona con un tema electoral? Olvídense de ese cuento. Venezuela perdió su democracia. Venezuela está en manos de una banda criminal, de un conglomerado criminal que somete y acecha a toda la población. No les importa la vacuna, porque no les importa la vida de los venezolanos. A ellos les importa única y exclusivamente su vida y mantener el poder. Mientras tengamos eso en mente, no vamos a poder hacer nada. Ahora bien, creo que es el momento de que todos los venezolanos que en Venezuela y en el exterior, de cualquier manera, le gritemos al mundo, le digamos al mundo que el problema de Venezuela ya no es solo de Venezuela. Están tapándose los ojos con Venezuela como se lo taparon con la pandemia. Ah, no, en octubre, no, eso es China, que tiene un problema con un virus que le entró a los chinos. Y veíamos por televisión y por las redes sociales cómo los chinos aterrorizados y los agarraban presos, los encerraban porque había un tal coronavirus que los estaba matando. El coronavirus está en todo el mundo. La crisis de Venezuela, ese régimen criminal que hay en Venezuela, es expansionista. Y tenemos todos los venezolanos que decirle al mundo entero que eso solo se resuelve con un tema de fuerza, como si tuviese unos secuestradores dominando a unos rehenes. Que los rehenes no pueden negociar con los secuestradores, que únicamente el secuestrador negocia cuando está rodeado, a punto de ser aniquilado. Nazli, ¿qué crees tú que pudiera hacerse desde tu punto de vista? Ahora voy a apelar a la abogada, a la joven abogada, escritora. ¿Qué pudiera hacerse para decirle a la comunidad internacional lo que se está haciendo en Venezuela o lo que se está dejando hacer con Venezuela nos va a perjudicar en el hemisferio y en el mundo? ¿Se te ocurre alguna idea? Efecto dominó. O sea, lo que está pasando en Venezuela, o sea, le puede pasar, como dijo José, a todos. Por eso justamente en mi libro no solamente hablo de qué es lo que es un preso político, sino menciono diferentes casos, por ejemplo, de ex policías, de estudiantes
de jóvenes que por diferentes razones hoy en día son presos políticos, algo que puede pasar en cualquier país. Entonces, eso es muy importante de darlo a conocer, para que se den cuenta las demás naciones que es algo que les puede efectivamente pasar a todos los que estén negociando, que estén aceptando estas políticas en sus países. Bueno, es así. Adriana Vigilanza, abogada. Ayer en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores aquí de los Estados Unidos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que Cuba es el problema más grande que enfrenta Venezuela. ¿Quién no se ha dado cuenta de eso? Increíble, sí. Bueno, de verdad que yo a Almagro le agradeceré eternamente haber puesto el ojo, el dedo en la llaga. Cuba, efectivamente, como dice José Amalio, es un régimen expansionista. Esto se expandió de Cuba. Yo siempre diré que nosotros tenemos una culpa, los venezolanos, por no haber ayudado al pueblo cubano con mucha más determinación y haber acabado con ese dictador sanguinario que era Fidel Castro y haber permitido que la comunidad internacional lo viera como un legítimo gobernante al que va a visitar hasta el Papa Francisco. O sea, por Dios, un tipo que fusilaba gente en paredones. O sea, de verdad, no es posible. Bueno, y estamos pagando carísimo los venezolanos no haber hecho nuestro mejor esfuerzo para sacar a Fidel Castro de Cuba. Ahora, lo mismo le va a pasar a los vecinos si no hacen sus mejores esfuerzos por ponerle un parado a esto, porque obviamente Cuba es el know-how. De hecho, se acaba de detectar una red de espías cubanos que está actuando en Cataluña para sublevar al pueblo, para desestabilizar también a Barcelona, España, incentivando la supuesta secesión, y todo eso es a propósito porque en la desestabilización de los pueblos es donde ellos hacen, y usando el resentimiento social, hacen grande mella al sistema democrático, y en el caso de España que tratar de desestabilizarlo, y de allí a que lleguen al caso Venezuela, o sea, nada, en pocos años, porque en el fondo son muy corruptos. Es que esto es una red de corrupción. Yo vuelvo a decir, todo es el Estatuto de Roma. Si pusieron presos a los que arreglaban juegos de fútbol, yo no te quiero contar lo que está pasando con nosotros. Eso están arreglando gobiernos, están arreglando, tumbando y poniendo hasta magistrados. La Corte Penal Internacional tiene una fiscal que era de un país de Gambia, de un dictador, y es íntima amiga también de la hermana de Tarek El Aissami, que fue vicepresidente de Venezuela, Haifa El Aissami, que no sé dónde de la vida de ella, pero hasta hace nada era representante de los derechos humanos, comisionada especial de Venezuela ante la Corte Penal para los Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Una señora que es hermana del otro que tiene cualquier cantidad de sanciones internacionales porque está involucrado en las cosas peores que se pueden imaginar las personas. Entonces, evidentemente, Cuba es el autor intelectual de todo esto, porque a mí nadie me quita la cabeza que quien se dio cuenta que por las armas no podía invadir fue Fidel Castro, pero muy inteligente y muy maquiavélico como era, dijo: yo voy infiltrando las instituciones internacionales, y de hecho los cubanos son súper eficientes en diplomacia. En ese mundo de las cancillerías se mueven peso pluma. ¿Y por qué? Yo no quiero, porque tienen una cantidad de maneras de operar, chantajean, espían, después saben secretos tuyos o te hacen corromperte para que entonces te tienen en sus manos, y ese know-how lo están expandiendo por todas partes. Estamos llegando tarde, pero por lo menos ya sabemos quién nos está cocinando el daño, y agradezco a Luis Almagro que haya dicho lo que dijo, pues. A María Corina Machado, José Amalio, después de esta posición que fijó el día de ayer hablando sobre este tema, ella estaba un poco desaparecida, pero bueno, es una lideresa que tiene un gran soporte de muchos venezolanos dentro y fuera del país. No te voy a pedir que me reveles en qué están trabajando, porque sé que no es fácil. Nosotros como opositores quisiéramos ver una contundencia para salir como de este adormilamiento, no sé si se dice así, esta letanía que tenemos como tan larga después de los hechos, pues de ver que no pasó nada en los últimos 2 años, la situación de Estados Unidos, que la política tuvo a Venezuela como en las 2 campañas de Biden y de Trump, pero después como que, ok, vamos a esperar a ver qué pasa. María Corina, ¿qué va a hacer o qué planea hacer? Bueno, yo creo que es evidente lo que ha señalado María Corina el día de ayer, es decir las cosas por su nombre, decir la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, evitar que los venezolanos... Pero eso bastará, decir la verdad bastará. Oye, evitar que los venezolanos se monten nuevamente en un nuevo fraude electoral, que traten de convencer al pueblo venezolano de ir a una pantomima electoral que lo que hace es legitimar al régimen, evitar que se siga hablando con los países extranjeros que apoyen la libertad de Venezuela, o que por lo menos de la boca hacia afuera apoyen la libertad de Venezuela, evitar de que esos países sigan hablando de un tema electoral con un régimen criminal, y que sigan hablando de llegar a negociaciones con el régimen criminal.
Lo que nos corresponde a nosotros en 20 Venezuela es evitar que siga ocurriendo lo que viene ocurriendo durante años, que es que todas las soluciones son mágicas. Una solución mágica es un diálogo con estos señores. Ya te dije, los rehenes no negocian con los secuestradores. Los rehenes están sometidos por los secuestradores. Otra cosa es inventarle a los Estados Unidos, sobre todo, y a Europa, de que el problema venezolano se puede solucionar con elecciones. Y si todos votamos, lo sacamos. Falso, falso. El 90% de la población venezolana odia el régimen criminal que está en manos de Maduro y rechaza lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso también lo sabe Maduro y su régimen. Por lo tanto, jamás van a salir por una vía democrática o por una vía electoral. Es tratar de convencer a la comunidad internacional y a todos los venezolanos de que estamos secuestrados y que la única manera de salir del régimen criminal de Venezuela es con apoyo de fuerza internacional. Lo otro es habladuría de gamelote, como diríamos en Venezuela. Es tratar de mantener la misma situación, y quienes hoy aboguen o impulsen un proceso electoral con el régimen en el poder o un proceso de diálogo con el régimen en el poder, sencillamente son cómplices del régimen que suelta mucho dinero además. Nazbly Kalinina, escritora, abogada. Nazbly, si tuvieras la oportunidad de hablar con María Corina Machado y pedirle, debes hacer esto, y ella te va a escuchar y va a ejecutar lo que tú le digas, ¿qué le ofrecerías? Primero le daría un abrazo y la felicitaría, antes que nada. Y segundo, que definitivamente la educación es básica. Hoy en día tenemos que definitivamente contrarrestar todo ese lavacoco al que nuestra sociedad se ha venido exponiendo durante más de 20 años. Entonces, yo creo que es eso, tenemos que enfocarnos en la educación. Y bueno, definitivamente hay otras herramientas que preferiría dejárselas a los políticos y bueno, las personas que estamos metidas en... Riendo, no tienes nada que ofrecerle para, mira, deberíamos hacer esto, punto. Algo que se le ocurra a Nazbly Kalinina. Eso, enfocarnos en la educación, definitivamente. Bueno, Adriana Vigilanza, te hago la misma pregunta. Tú que eres muy aguda, tú que eres muy analítica, tú todo lo lees, todo lo ves y después lo plasmas con una descripción fenomenal. ¿Qué le propondrías a María Corina Machado? Exceptuando, imagínate que José Mario no está aquí, imagínate también que María Corina nos está escuchando, porque ya ves todos estos trabajos, sobre todo los que hacemos en Radio y Televisión Martí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le propondrías? Sí. Bueno, en la misma línea que Nazbly, de alguna forma, de repente hacer un ciclo de conferencias con una cantidad de panelistas que hablen el otro lenguaje, el lenguaje que tenemos todos aquí, por lo que estoy viendo, los que estamos diciendo la verdad descarnada. Podría ser una forma, porque como hay que insistirle, la comunidad internacional, hay que convencer a la opinión pública, sobre todo. Eso es un manejo fabuloso que tiene la izquierda. La izquierda domina los medios tradicionales y por eso logra el lavado de cerebros, como dice Nazbly. Estamos viendo todo eso ahorita, pero entonces nosotros tenemos que correr una gira de medios alternativos, como este programa, o como la oportunidad, con periodistas como tú, que nos da la oportunidad de hablar de estos temas con la verdad por delante, porque de resto yo creo que ella está, diagnóstico lo tiene perfectamente bien definido. Contactos internacionales, pues los debe estar tratando de hacer. Yo creo que lo que queda es en eso de convencer a la opinión pública de lo que está pasando, no desmayar en transmitir, y bueno, por ahora solamente le diría eso, porque ella está en Venezuela y su posición no es fácil tampoco. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, se pasó rapidísimo el tiempo. Nazbly Kalinina, no dejen de comprar su libro. Puedes mostrarlo rapidito en pantalla, Nazbly, la portada de tu libro, para que, si quieren, porque esto no solo es para los venezolanos, también sirve para los hijos de todos los cubanos, incluso los que están en el exilio y los que nos están escuchando. Lo puedes tener de manera digital, Nazbly, para que llegue. Seguro, sí. En Amazon pueden conseguirlo de forma digital y la de papel. Así que bueno, pueden leerlo para que lo impriman y se lo den a sus hijos y crezcan con la conciencia de lo que es un preso político. ¿Quién mejor que los cubanos para entenderlo? Gracias a Adriana Vigilanza, como siempre, por habernos acompañado, y a José Mario Graterol por estar con nosotros en Radio y Televisión Martí. Y todos estos contenidos que hacemos tanto en radio como en Televisión Martí, ustedes los pueden seguir en nuestras distintas plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Cano Santé. Gracias.